Una de las grandes leyendas de China y probablemente una de las más conocidas en todo el mundo es la leyenda del Rey Mono. El Rey Mono Sun Wukong nació de una piedra mágica procedente del caos en las montañas de Haoyuan. Tras unirse a un clan de simios, Sun Wukong demostró su valor lanzándose por una cascada en caída libre y hallando atrás de ella un hogar para los monos, los cuales le nombraron su rey. Sin embargo, el Rey Mono se hizo consciente tras la muerte de uno de sus semejantes que algún día le llegaría la hora, por lo que decidió emprender un viaje hacia la inmortalidad. Tras su partida encontraría a un gran maestro budista, el cual, pese a sus negativas iniciales, termina por acogerle, darle nombre y mostrarle grandes habilidades como la capacidad de transformarse o de dar impresionantes saltos de casi un centenar de metros. Pero un día, y tras ver cómo el Rey Mono utilizaba sus dones como un espectáculo, el maestro decidió echarlo del templo. Tras acabar su formación, Sun Wukong realizó numerosos viajes con el fin de alcanzar la inmortalidad. Fue en uno de ellos donde se encuentra con Ru Yi Bang, la vara mágica perteneciente al Rey Dragón que permitía controlar el mar, la cual se extendía desde el fondo del mar hasta el cielo y pesaba unos 7000 kilos. Él la redujo al tamaño de una aguja y se la llevó. Al ver que el Rey Mono estaba fuera de control, el emperador de Jade, la única autoridad sobre el cielo, el mar, la tierra y el mundo subterráneo, lo invitó a su reino con la oferta de un título. Sin embargo, era una trampa, ya que cuando llegó, el emperador lo recibió con 10.000 guerreros. El Rey Mono consiguió vencerlos, gracias a que con anterioridad se había comido los melocotones de la inmortalidad de la emperatriz y el elixir de la longevidad del maestro Lao Tzu, lo que lo hizo prácticamente indestructible. Al ver el poder del Rey Mono, un gran número de guerreros fueron enviados a capturarlo. Cuando lo lograron, el Rey Mono fue sentenciado a muerte. Sin embargo, esto no iba a ser tan sencillo, ya que no existía espada que pudiera con él, por lo que fue arrojado a una fragua sagrada, en donde ardió durante 49 días, pero la fragua no soportó el calor y explotó. El Rey Mono salió ileso y más enojado que nunca. Al ver que no podían derrotarlo, el emperador decidió pedirle ayuda a Buda, quien retó al Rey Mono. La prueba consistía en que escapara de un salto de la palma de su mano. Si fallaba, sería exiliado del mundo de los mortales. El Rey Mono aceptó con gusto la condición de que si lo lograba, sería nombrado emperador. El Rey Mono, confiado de sus grandes habilidades, dio el mayor salto que pudo. Durante el trayecto vio 5 enormes pilares y creyó que había llegado al final de los cielos, por lo que decidió escribir en uno de ellos: "El gran sabio estuvo aquí". Sin embargo, estaba muy equivocado. Cuando se reunió de nuevo con Buda, quedó sorprendido al darse cuenta de que la escritura se encontraba en uno de sus dedos. La cruda verdad lo impactó. No había logrado saltar más allá de la palma de Buda. Cuando reaccionó y se dio cuenta de que había perdido la apuesta, intentó escapar, pero Buda transformó sus enormes dedos en la montaña de los 5 picos y así logró encerrar al Rey Mono. 500 años después, llegó al Rey Mono la oportunidad de reivindicarse cuando Buda lo eligió como protector del monje Xuanzang durante su viaje a la India. Es así como inicia la épica historia del viaje al oeste. Amigos míos, si quieren continuar con esta historia, les dejo el link en la descripción del blog que realizó José Luis Flores en la página de Blog 1000 Oficial, llamado El Viaje al Oeste. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en otra oportunidad con más historias y leyendas inmortales. Si eres jugador de mitos y leyendas, visita la página de Instagram Cartas 1000 La Serena y podrás encontrar excelentes ofertas. Síguenos, potencia tu mazo y gana.